La mayoría conoce las grandes capitales del antiguo Egipto, como son Menfis, Tebas o Amarna, pero muy pocos conocen Itaúi, la que fue capital egipcia hace 4000 años durante las dinastías 12 y 13. Y es que se trata de una enigmática ciudad de la que se desconoce su localización y solamente se conservan un puñado de referencias textuales, lo que ha llevado a que sea poco investigada por los historiadores. Durante el reinado de Mentuhotep IV, último soberano de la dinastía 11, el visir Amenemhat encabezó una gran expedición al Wadi Hammamat. Poco después, de una forma que no conocemos, probablemente mediante un golpe de estado y una usurpación, el visir Amenemhat alcanzó el poder e inauguró la dinastía 12. El nuevo faraón, al no ser de sangre real, pudo tener que enfrentarse a una fuerte oposición y quizás incluso a una guerra civil. Una vez asentado en el trono, uno de los hitos más importantes del gobierno de Amenemhat I fue mover la capital al norte desde Tebas, la cual, a pesar de ello, siguió teniendo un papel destacado en la gestión de Egipto, especialmente al del sur. La fundación de Itaúi debió producirse antes del año 30 del reinado de Amenemhat y 10 de Sesostris I, durante la corregencia de ambos, ya que es en esta fecha donde tenemos la primera referencia a Itaúi en la estela de Intef. Si tenemos en cuenta que la mayoría de egiptólogos sitúan el inicio del reinado de Amenemhat hacia el año 1991 a.C., la fundación de Itaúi debió tener lugar en algún momento entre ambas fechas. Aunque si atendemos a los inicios de la construcción de la pirámide de Amenemhat y damos por hecho que Itaúi estaría fundada para entonces, podemos dar la fecha del año 20 del reinado de Amenemhat como momento de su fundación. Sin embargo, hay autores que piensan que Amenemhat pudo fundar Itaúi poco antes de su ascensión al trono o al principio de su reinado. El Canon Real de Turín califica a los reyes de la dinastía 12 como los reyes de la residencia de Itaúi. Esta fuente es la única que vincula el nombre de Itaúi con la residencia real del Imperio Medio. Al principio se nombra a esta nueva ciudad como Amenemhat Itaúi, que podríamos traducir como Amenemhat toma posesión de las dos tierras, o Amenemhat el que conquista las dos tierras. Así aparece en la estela de Intef, aunque normalmente se la nombra de forma abreviada como Itaúi y la aún más abreviada forma de Itu, o simplemente como la residencia. El nombre de Itaúi aparece muy poco en los textos y generalmente se considera que en el Imperio Medio el término residencia era un sinónimo común de Itaúi. Itaúi sería una fortaleza o un asentamiento fortificado, a juzgar por la forma en la que se escribe su nombre dentro del símbolo de un muro almenado, algo que nos confirma un texto de la época y la estela de Pianchi. Pero, ¿cuáles fueron los motivos para la fundación de Itaúi? Son muchas las explicaciones que se han dado para entender los motivos que llevaron a Amenemhat a fundar una nueva capital. Basándose en textos de la época, como la profecía de Neferti, se ha creído que la construcción de la nueva capital correspondería a la necesidad de estar más cerca de posibles peligros llegados desde Canaán y Libia, así como hacer frente a rebeliones internas y para controlar el acceso a El Fayum. También se sospechaba del interés de Amenemhat de vincularse con el reino antiguo, de ahí el situar la nueva capital en aquella región, cerca del antiguo centro de poder menfita. Del mismo modo, la conveniencia de alejarse de Tebas y de los grupos de poder tebanos también habría pesado en la decisión de Amenemhat. El situar la capital en algún lugar intermedio entre el Bajo y el Alto Egipto sería un modo de reunificar simbólicamente las dos tierras, después de la época de división durante el primer periodo intermedio. ¿Y dónde estaba Itaúi? En la estela de la victoria de Pianchi se narra cómo el soberano nubio de la dinastía 25, en su invasión de Egipto a mediados del siglo VIII a.C., avanzó de Meidum a Menfis pasando por Itaúi. Cuenta la estela que la ciudad estaba amurallada y repleta de tropas, pero se rindió al nubio sin resistencia.
Por lo tanto, Itaúi estaría situada entre Meidum y Menfis, aunque no sabemos si el texto de esta estela se refiere a la Itaúi del Imperio Medio o si se trata de otra Itaúi de época posterior. Tradicionalmente los egiptólogos han situado a Itaúi en el límite entre el Bajo y el Alto Egipto, en la zona de El Fayum y de Menfis, quizás pudiendo ser un suburbio de esta última. Algunos autores creen que Itaúi podría estar cerca de Dansur, Jawara, Lahum y Lisht, donde se enterraban los reyes de la dinastía 12. Se ha creído que Lisht, donde están las pirámides de Amenemhat I y de Sesostris I, sería la necrópolis de Itaúi, y por tanto ambos lugares estarían próximos. Que en los cementerios de Lisht estén enterrados altos funcionarios sería otra indicación de la cercanía de Itaúi, donde estos habrían desarrollado su trabajo. Las evidencias de asentamientos efímeros combinada con la presencia de una necrópolis alrededor de las pirámides hace pensar que hubo en Lisht o cerca una ciudad. ¿Pero cómo sería Itaúi? Itaúi sería residencia real y sede del gobierno y albergaría un importante cuerpo de funcionarios y sacerdotes. Con toda seguridad estaría muy cerca o a orillas del Nilo o de un curso de agua. Así lo confirma el cuento de Sinué, aunque también podría estar en el límite entre la llanura irrigada por el Nilo y el desierto. Si tomamos como ejemplo otros yacimientos conocidos y otra capital de nuevo cuño como Amarna, se pueden sacar algunas conclusiones sobre cómo habría sido Itaúi. Sería una ciudad amurallada, tendría un complejo palacial y otro administrativo, templos, residencias para los altos funcionarios y dignatarios, barrios residenciales para artesanos y clases bajas, uno o más puertos fluviales, edificios militares, graneros, mercados y un pueblo de trabajadores próximo, como en el caso de Amarna. El palacio del faraón quedaría atestiguado por la puerta falsa de Iji, de época de Amenemhat II. Sin embargo, que este palacio estuviera en Itaúi y no en otro lugar no es nada seguro. Los pocos registros escritos sobre Itaúi nos muestran que en la ciudad habría sacerdotes y artesanos, como nos demuestran las estelas de Nag y Sen. Por la estela de Dedusobek se infiere que en Itaúi habían instituciones judiciales. Los textos pertenecientes a los monumentos de Amenisonebú, Amenemhat Sonef, Wasui Hotep, Jorá y Tauer, fechados a lo largo de la dinastía 12 y hallados en distintos lugares de Egipto, nos dejan ver que sus propietarios trabajaron o residieron en Itaúi. Para finalizar, queda una última pregunta. ¿Cuándo fue el final de Itaúi? La egiptología no se pone de acuerdo sobre cuándo dejó Itaúi de ser la capital de Egipto, aunque parece que fue en época de Meneferre-Ahí, faraón de la dinastía 13, tras lo cual los reyes vuelven a enterrarse en las necrópolis del sur. La estela de Jorencahuef demuestra que al final de la dinastía 13 el rey residía aún en Itaúi. Para algunos, los restos de la dinastía 13 continuaron gobernando la región en torno a Itaúi hasta la llegada de la dinastía 17 desde Tebas. Para otros, el ocaso de Itaúi fue al final de la dinastía 13 hacia el año 1674 a.C., cuando los Hicsos la conquistaron al mismo tiempo que Menfis. Aunque para entonces el dominio sobre Itaúi quizás solo sería nominal por parte de los faraones egipcios. Más tarde, en época tolemaica, el topónimo Itaúi aparece varias veces, pero ya no hacía referencia a la antigua residencia real, sino simplemente a una residencia real en general. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.